Muchísimas gracias por invitarme, gracias a la gestión. Y básicamente el tema que se me ha asignado es, como ustedes ven, y este va a ser en realidad, la charla va a constar como de 3 bloques chiquitos para no aburrirlos. El primero va a ser la experiencia traumática de una situación. En la siguiente vamos a tratar un poco cómo es que se evita los accidentes cortopunzantes y al final un poco incentivarlos al cambio, que si hacemos las mismas cosas que siempre nos vamos a seguir pinchando, vamos a seguir teniendo accidentes. No, voy a pasar con esto. En 1997, Lisa Black, una enfermera de 26 años de edad y madre soltera con 2 hijas pequeñas, estaba entusiasmada con su carrera. Siempre quiso ser enfermera y una noche mientras transportaba a un paciente que se encontraba en el estadio terminal del SIDA, notó que el catéter de su venoclisis estaba ocluido con sangre. Para irrigar la línea rápidamente, llenó una jeringa con suero salino e insertó la aguja en el puerto de hule de la línea de venoclisis del paciente. Mientras intentaba aspirar la sangre coagulada y permitir el flujo de líquido en la guía, el paciente se sobresaltó y dio un tirón, lo que provocó que la aguja se saliera del puerto de hule de su venoclisis y que la misma pinchara a la enfermera en la palma de su mano izquierda. Al igual que muchos o muchas enfermeras que sufren lesiones cortopunzantes, se aterrorizó. Lisa, exactamente, esto lo he sacado y he tenido la oportunidad de conversar con Lisa, porque yo tuve una comunicación con ella después de todo esto. Lisa siguió el protocolo y de inmediato frotó la herida, reportó su lesión y fue al departamento de emergencias. Le iniciaron un régimen de medicamentos antirretrovirales e inhibidor de proteasa. Trató de superar todos los efectos adversos de la profilaxis, suponiendo que si lograba superarlos y continuaba con el protocolo de profilaxis post-exposición, no adquiriría el VIH. ¿Sí? Lo voy pasando hasta acá. 8 meses después, habiendo tomado la profilaxis, le habían dado 1 mes de profilaxis como era, comenzó a sentirse enferma y 9 meses y 9 días después de su lesión, se le diagnosticó infección por el VIH. Varios meses después, también supo que había adquirido la hepatitis C. Esto no es una cosa rara. Nosotros, por ejemplo, por accidente cortopunzantes tenemos 6 enfermeras que no son del hospital y que nosotros las vemos, pero que son de hospitales del Cono Norte y que claramente se han contagiado por pinchazos, 5 de ellas, y una de ellas porque lavaba los instrumentos después de los partos en el departamento de ginecobstetricia de un determinado hospital, y ella no tiene ningún otro antecedente. Una sola pareja sexual, la pareja seronegativa, y claramente ella se ha contagiado porque dice que muchas veces lavaba 5 años. Esto no es una cosa de hace mucho tiempo, esto es actual. La siguiente. Ahora Lisa es miembro activo de su Asociación Estatal de Enfermería, se ha dedicado a la educación de otros y pelea por la protección de la seguridad y salud ocupacional, de modo que otras y otros trabajadores de la salud no tengan que sufrir lo que ella sufrió. La siguiente. Lo impensable sucede. Entonces, cuando uno dice los accidentes cortopunzantes, ¿cuál es la tolerancia? ¿Cuántos accidentes cortopunzantes nosotros deberíamos tener? 0. La tolerancia es nada. O sea, no hay, bueno, que se pinchen 1 cada mes. No, nada. O sea, a nivel, los estándares internacionales dicen que no puede haber accidente cortopunzante. Por ejemplo, ahora en el hemisferio norte, en Estados Unidos, ya no, los médicos ya no quieren escoger ramas quirúrgicas, porque básicamente la mayoría de ellos, por ejemplo, hay ciudades en Estados Unidos que los cirujanos tienen desde el 18 al 20% tienen anticuerpos para hepatitis C.
Y cuando le preguntan si alguna vez se pinchó, ellos ni se acordaban. De repente una leve lesión con el bisturí, y en sociedades donde hay mucha hepatitis C por drogadicción endovenosa, compartir jeringas. Entonces, eso es una situación sumamente delicada. Ahora es un problema de salud pública. Pero la tolerancia para un accidente cortopunzante es cero. Nadie debería pincharse en el hospital. Entonces, una tragedia que nunca debe haber sucedido. La lesión de Lisa era prevenible en un 100%. Su historia es solo una entre miles. Hoy, gracias al esfuerzo de muchas asociaciones que se preocupan por la salud del personal de salud, existen leyes que determinan que los establecimientos de salud deben hacer uso exclusivo de agujas con dispositivos de seguridad. Entonces uno siempre se pone a pensar entre la posibilidad de tener en un lugar con recursos, realmente con necesidades infinitas y recursos finitos, terribles. Entonces es sumamente difícil, pero yo les voy a mostrar lo que nosotros tenemos que hacer como esfuerzo como hospital para que no tengamos ni un solo accidente cortopunzante. Porque la gracia no es, o sea, yo me pinché, voy, recibo la profilaxis. Yo tengo pacientes, tenemos una enfermera que ha hecho Steven Johnson por recibir profilaxis post-exposición. Entonces, esta es una situación que no podemos permitir. La siguiente. Mientras que ya es tarde para que Lisa sea protegida por estas leyes, no lo es para nosotros, ya que trabajando juntos tenemos el poder para garantizar que lo que le sucedió a Lisa nunca nos ocurrirá a nosotros, ni a ninguno de nuestros colegas. Por lo tanto, nosotros no podemos estar tranquilos diciendo, bueno, la enfermera se pinchó, ay, felizmente yo no, o sea, la rareza es que una enfermera no se pinche, no puede ser. La siguiente. Si su hospital hubiera utilizado exclusivamente sistemas intravenosos sin agujas, nunca hubiera sufrido la lesión y no tendría la necesidad de tomar alrededor de 20 pastillas por día para combatir la enfermedad. Ustedes saben que antes, ahora es dosis única que le estamos dando a los pacientes, como Atripla, que es el tenofovir, intricitabina y efavirenz coformulado. Pero antes el paciente se tomaba hasta, no hace mucho, hasta hace unos 5 años, los pacientes tomaban 9 a 10 tabletas. La siguiente. Los trabajadores de salud se encuentran entre las ocupaciones de mayor riesgo por su exposición diaria a fluidos corporales con patógenos como el VIH, SIDA, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C y otros patógenos. La siguiente. Entonces, las injurias por objeto punzocortante son la mayor fuente y el riesgo no ocurre al azar. O sea, cuando ustedes miran, por ejemplo, las enfermeras casi nunca violan las medidas de bioseguridad. Ellas siempre están con guantes y todo, pero este hospital es docente. Entonces, cuando uno evalúa los demás accidentes cortopunzantes, incluso en médicos profesionales, estaban muestreando o haciendo un procedimiento sin guantes. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que ponernos realmente a cambiar. Ese paradigma de que antes, no, a mí no me va a pasar. A mí me puede pasar. En esa única que no me puse guantes me va a pasar. Y la otra posibilidad es que hay brotes de pensamientos diferentes. Dicen, es mejor ponerse doble guante. Mentira, es como ponerse doble preservativo. O sea, doble guante, lo único que uno hace, porque hay gente también que hablaba y dice, ponte para protegerte de la enfermedad de transmisión sexual, doble preservativo. Eso está demostrado que el ponerlo doble, lo único que hace es aumentar una presión y que se rompan los dos, igual los guantes. Entonces, eso, y además, más todavía, las manos de las personas, nosotros cuando hacemos un procedimiento necesitamos una psicomotricidad fina, que por algo somos médicos. Y si te pones 2 guantes es casi seguro que vas a perder esa posibilidad. El tacto se va perdiendo cuando uno se va poniendo más guantes. Entonces, se ha estimado que al menos 1,000 trabajadores de la salud contraen infecciones serias anualmente debido a pinchazos con agujas y lesiones por objetos cortopunzantes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Los dispositivos con agujas huecas para succión son de los más peligrosos. Dispositivos de agujas que necesitan que el personal de salud quite o manipule. Entonces, por ejemplo, acá se dice, nosotros lo instalamos acá por el comité y por epidemiología hace unos años,
ya no recapsulen las agujas, porque ahí es donde se realiza la mayor cantidad de pinchazos, de accidentes. Entonces, ¿qué ha pasado en Brasil? Dieron igual, o sea, primero acá eran las cosas que se veían y que todavía ocasionalmente se ven. ¿En qué momento te pinchaste? Y dice, doctora, estaba agarrando la jeringa y a mi amiga le dije obvio, la manipulación tiene que ser por uno solo. Cuando uno dice estoy muestreando, para no recapsular la aguja, que es cuanto más sucede, es que yo lo hago con una sola mano. Dejo el capuchón y no lo ajusto. Eso mismo va a residuo biocontaminado. Pero en Brasil hicieron esto y a los 5 años de cohorte lo que encontraron es que habían aumentado notablemente los accidentes cortopunzantes y las infecciones transmitidas por accidente cortopunzante en trabajadores de limpieza. Entonces, resulta que ahora lo que se hace es, ellos todos, no es que o país más grande del mundo, pero todos ahora utilizan las agujas seguras, que no tienen que retraerse nada, o sea, simplemente dispositivos sin agujas, que es una cuestión que habría que mirar los costos y todo, pero el evitar que una persona, miren, todo lo que el año podríamos comprar en las agujas solamente sería para evitar que una persona se contagie de hepatitis C. Yo tengo enfermeras que vienen por hepatitis C y que realmente no tienen ningún factor de riesgo, solamente que han trabajado de repente y nunca han reportado los accidentes. Entonces, jeringas que retienen una aguja expuesta después de ser usadas, las agujas que están adheridas a mariposas, que felizmente ya no se dan, la siguiente. Claramente la prevención está fuertemente avalada por evidencias científicas, o sea, acá no es que yo le voy a dar una excelente profilaxis, no se imaginan lo que es en la vida de una persona cuando se pincha. Yo tengo el teléfono abierto solo cuando me van a llamar personas a 1 hora de la noche, contesto y hablo con alguien que se ha pinchado. Por ejemplo, un externo, un interno, es una cosa que se desespera. Y la agonía de que hasta los 6 meses hay que seguirles haciendo la serología para ver si hacen seroconvertido. Pero además, la toma de las pastillas, así sea única, es terrible. Y lo peor es que no hay evidencias científicas de cuánto tratamiento hay que dar. Ahora le damos 3, porque hacemos el paralelismo con el tratamiento para VIH. Pero los únicos estudios son con monoterapia de profilaxis post-exposición con AZT y nada más. Después de eso ya no hay estudios. Entonces nosotros hemos ido aumentando. Mejor démosle AZT 3 TC más efavirenz. No, efavirenz si hacen un rash es severísimo y es grave. Entonces démosle lopinarritona si son accidentes serios, más tenofovir enticitabina. O sea, realmente es someter a una persona a una angustia terrible. Y a los 6 meses todavía hay externos que me buscan y me dicen, doctora, yo me pinché hace 2 años. ¿Me puedo volver a hacer? O sea, imagínense. Es vivir con una situación terrible. Yo he visto a colegas llorando porque han tenido un accidente cortopunzante. Imagínense todo lo que uno... Y ahora les voy a asustar peor todavía. Porque antes nosotros de repente nos pinchábamos. Por supuesto no me pinché nunca. Pero si nos pinchábamos, nosotros pensábamos que era VIH, hepatitis C, hepatitis B. Ahora hay... Les voy a mostrar 20 enfermedades que son capaces de ser transmitidas al personal de salud. Entonces, la bioseguridad se refiere a la aplicación del conocimiento, porque a ustedes les hablan bioseguridad, bio no sé cuánto, reglas, estándares, nada. O sea, y para mí es muy simple. Nosotros tenemos que aplicar el conocimiento, las técnicas y el equipamiento con la finalidad de prevenir la exposición del trabajador a agentes potencialmente infecciosos y de riesgo biológico. Nada más. La siguiente. El riesgo de exposición es minimizada de manera importante por el uso de equipo de protección personal. La siguiente. Entonces, cuando esto es lo más simple del mundo, este es un coquito, está en cualquier libro, yo creo que en los colegios, en Santillana también esto aparece. O sea, ¿qué cosa? La precaución estándar, si yo tengo basado en contacto, en botas y en vía aérea, en la habitación, yo tengo que tener una habitación individual con la puerta abierta. Contacto,
¿Me escucha? Hola, ¿sí? En contacto tengo que tener la puerta abierta y el personal y material exclusivo. Si es que es por gotas, la habitación tiene que ser individual con la puerta abierta. Y acá, si es por vía aérea, lógicamente tengo que tener que sea una habitación individual con filtro cepa, presión negativa, y la puerta sí debe permanecer cerrada. Por eso es que es tan importante ese cuadrito, que quizá con Gatsby podemos imprimirlo y hacerles llegar, porque realmente esto a uno le enseña todo lo que más o menos debe hacer. Hay personas que están tomando una muestra y están con lentes y están con mandilón y no están con guantes. O están entrando a una habitación donde hay, qué sé yo, un SARS, y están con guantes y no se ponen el equipo de protección personal. La siguiente. Falta. La máscara, básicamente no necesito máscara en contacto, pero necesito la quirúrgica para ingresar y para movilizar al paciente. ¿Cuántos pacientes ustedes los ven? Ahora sí, cada vez más. Pero antes, ¿cuántos pacientes lo veían ustedes yendo a rayos X con su máscara? Cuando eso es una necesidad, cuando ustedes tienen problema por gotas. Y vía aérea, hay que poner un N95 para nosotros o respirador y utilizar una máscara quirúrgica para movilizar al paciente fuera de la habitación. La siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que me protejo los ojos, la boca o nariz? Ahí no hago la diferencia. Para cualquier actividad que genere salpicaduras o aerosoles, yo tengo que protegerme los ojos, la boca y la nariz. Resulta que no solamente es el accidente cortopunzante, sino que ustedes, por ejemplo, vienen y dicen, me ha salpicado sangre a los ojos. Y muchas veces es la sensación de que les ha salpicado. Pero, ¿cómo sabemos? Y lo que es peor, ahora ya está demostrado que los que usan lentes de contacto, de todas maneras, así sean los blandos, cualquiera, se provocan microfisuras y la posibilidad de que un fluido que llegue al ojo es mayor que la persona que no usa lentes de contacto. Pero no es este lente, porque hay gente que dice, yo tengo mi lente y me protege. No, tiene que ser el lente correcto. Muy bien, entonces, gorro para cualquier actividad igualmente que genere salpicaduras, y en contacto el gorro debe ser al ingresar en la habitación. La siguiente. Guantes, siempre para contacto con cualquier fluido corporal, membranas, mucosas y piel no intacta y al ingresar a la habitación. Y el lavado de manos, siempre. La siguiente. Cuando yo mostraba esto hace años, lo he puesto con algunas referencias, algo reciente, pero yo solo ponía las 3 infecciones. Y siempre yo decía, ¿por qué se asustan de los pacientes VIH? O sea, imagínense, nosotros, los pacientes VIH, los que tienen SIDA, los va a reconocer hasta el señor que trabaja en seguridad, porque viene Bruno adelgazado. ¿Yo de él me voy a cuidar? No, me tengo que cuidar de todos. O sea, si a él el diagnóstico se lo va a hacer la persona que está en portería, yo no me tengo que cuidar de él, obvio que me va a cuidar. Entonces, antes nos asustábamos de los pacientes que estaban ya asintomáticos, porque él tiene SIDA, de los otros no me asusta. A nivel mundial se ha visto que los asintomáticos son los que tienen, sin tratamiento antirretroviral, son los que tienen mayor posibilidad de contagiar. Entonces, yo mostraba esto y decía, hepatitis B, C, inmunodeficiencia humana. Todo el mundo se asusta de VIH. Pero, la siguiente, cuando ustedes miran infecciones transmitidas por injurias, blastomicosis, criptococosis, difteria, ébola, gonorrea, hepatitis B, hepatitis C, infección por VIH, herpes, leptospira, malaria, micobacterias en el laboratorio, fiebre manchada, tifus, estreptococo piógenes, sífilis, toxoplasmosis, o sea, por lo tanto, yo tengo que tratar de no tener nunca un accidente, no solo cortopunzante, ni siquiera una salpicadura. Y eso es manejar la prevención, porque muchas veces el personal de salud dice, pero doctora, no me puse guantes como son escasos. Y yo digo, no,
¿Cuánto cuesta? Así, si es que no tenemos en el hospital. Nos compramos una caja de guantes que cuesta 10 soles, de látex, que no necesita ser ni esterilizado. Entonces, ese tipo de cosas, somos un país que tiene bajos recursos y necesidades infinitas. Entonces, algunas veces habrá pues desabastecimiento, pero ¿qué hacer? Uno se tiene que cuidar. Y empezamos en la cuestión de que no me dan, no me hacen, claro, y el no me dan, no me pongo guantes y después eso se hace una rutina, ya no me pongo. La siguiente. Entonces yo les decía que nos asustábamos del VIH, pero miren, el riesgo promedio del VIH es nada. A pesar, llega al 1% cuando el paciente tiene carga viral detectable y está en fase SIDA. Pero miren la hepatitis B, del 6 al 30%. Y si tiene antígeno E circulante, va a tener 60-80% de probabilidad de contagio, un solo pinchazo. Es más, ustedes saben que ahora César Cabezas es uno de los pioneros que ha descubierto la transmisión horizontal de la hepatitis B. En Huanta, los chicos preescolares tienen unas incidencias brutales de hepatitis B. Entonces, cuando les preguntaban, cuando les decían, lógicamente, estos chicos no han iniciado su vida sexual, porque la hepatitis B es también de transmisión sexual. Entonces, la mamá, se iban a la mamá y la mamá no tenía. Fueron a buscar, han encontrado cantidad de virus en las secreciones de los niños en los colegios. Y, por ejemplo, en Huanta tienen una costumbre, cuando un niño se hiere la mano, va el hermano del amigo en el colegio y le chupa la sangre porque dice que eso es bueno para que le sane la herida. Entonces, ese es otro drama para nosotros como peruanos. Por lo tanto, hepatitis B, no deberíamos estar hablando de hepatitis B. ¿Por qué? Ya no debe haber hepatitis B en el mundo, peor en Perú. Por la vacuna es 100% eficaz en estudios de investigación y eficiente a nivel de salud pública, pero cuando yo pregunto, por ejemplo, en el consultorio van por un accidente, ¿se vacunó? Y gente mayor te dicen, una dosis ya no regresé a las otras. Eso, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos que tener una responsabilidad, tenemos deberes con la institución, con nosotros mismos, tenemos el deber de cuidarnos y tenemos el derecho también de exigir algunas cosas, pero es nuestra la responsabilidad. Siempre le estamos echando la responsabilidad, no, pues es que no me compran, es que me pincho así, el hospital tiene la culpa, no es así. Y miren, hepatitis C tiene mucho más riesgo de contagio que el VIH. La siguiente. Este es un dato que lo saqué del 2015, que es el último actualizado. ¿Quiénes se pinchan más? ¿Con qué jeringa? Descartable. Agujas de sutura, solo 19, y agujas. Ya el scalp no se usa, pero todavía en algunos lugares del mundo, este es un dato del CDC. Circunstancias después del uso y antes de la eliminación, casi el 41%, durante el uso el 39%. Justo recapsulando la aguja, la siguiente. ¿Quiénes se pinchan? Enfermeras, médicos, técnicos. En hospitalización casi todos y en sala de operaciones 25%. Nuestro hospital tiene un diferente patrón. En el hospital se pinchan externos, internos, le siguen técnicos de laboratorio, enfermeras en la venoclisis, y médicos básicamente sufren accidentes en sala de operaciones por cortes. Entonces, tenemos una población diferente, pero con la cual, siendo un hospital docente, hay que poner la norma, la política, para que erradiquemos del todo los accidentes cortopunzantes y las salpicaduras. Si a mí me salpica un montón, por ejemplo, nosotros, está prohibido estar con sandalias cuando uno maneja pacientes. Algunas veces a uno le dicen, ¿por qué anda pura zapatilla? Primero, por cuidar mis pies, y lo otro, porque si yo estoy atendiendo a un paciente y de un momento a otro le viene una hemoftisis
y yo estoy con sandalias, y ayer me he hecho la pedicure, es casi seguro que voy a tener unas microfisuras, y por ahí la hepatitis C y la hepatitis B son cuestiones sumamente importantes. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que supervisarlo, y a mí me encanta porque yo veo que es la primera vez que le damos, como decía Herbert, un ímpetu tremendo a esto de la salud ocupacional. Es una responsabilidad, pero también nosotros tenemos deberes que cumplir y también tenemos derechos para exigir. Muy bien, la siguiente. No, esa no, pasa. También la otra. Dice que ir al hospital es mucho más riesgoso que viajar en avión. Entonces ven acá, ¿se parece a nuestra emergencia? Sí, porque están jalando sus... La siguiente. Es espectacular este cuadro. Millones de personas mueren cada año por errores médicos e infecciones vinculadas con la atención sanitaria. Ingresar a un hospital es mucho más arriesgado que volar. Les voy a comentar. Si usted fuera internado mañana en cualquier país, sus opciones de ser objeto de error en sus cuidados serían algo así como 1 entre 10. Sus posibilidades de morir a causa de un error en la asistencia médica serían de 1 entre 300. ¿Sigue? Y miren, esto lo habló Donaldson. Liam Donaldson es el director para la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente de la OMS. En comparación, las posibilidades de morir en un accidente aéreo son de 1 por cada 10 millones de pasajeros. O sea, el morirse en el hospital es muchísimo más frecuente y más rápido que morirse en un avión. Esto demuestra que el cuidado de la salud a nivel mundial todavía tiene un largo camino que recorrer. Más del 50% de las infecciones adquiridas pueden prevenirse si los trabajadores sanitarios se lavaran las manos con agua y jabón o con un gel desinfectante con alcohol antes de tratar a los pacientes. La siguiente. La atención sanitaria es un negocio de alto riesgo, inevitablemente porque la gente está enferma. Y la atención sanitaria se presta de una forma rápida en un entorno de alta presión que implica mucha tecnología compleja y a mucha gente. Miren, yo una vez he ido a ver un trasplante de riñón acá y he contado cuántas personas entraban al trasplante. Una operación de corazón puede involucrar hasta 60 personas, casi la misma cifra que se necesita para poner en marcha un avión jumbo, ¿sí o no? La siguiente. Sigue Donaldson y dice, alrededor de 100.000 hospitales en todo el mundo ahora usan la lista de control de seguridad, que ha demostrado la reducción de un 33% de las complicaciones en cirugía y un 50% de las muertes. Eso se llama el checklist. O sea, ¿ustedes creen, por ejemplo, que es algo raro que yo vaya a un hospital con mi pie diabético y que no me amputen la pierna izquierda, que es la herida, y me amputen la derecha? ¿Es posible o nos parece irrisorio? Es totalmente posible. Y los errores son una cadena. Es como un queso gruyère que se va atravesando por una espada y va hueco, hueco. La cadena de errores es desde el principio. Entonces, esas listas de chequeo, lo que han hecho es que desde que sale el paciente del piso, ¿usted se llama tal persona? Sí. ¿Le van a operar? ¿Cuál es la pierna que le van a operar? La derecha. Ustedes saben que del piso, cuando entra a sala de operaciones, ya nadie lo conoce al paciente, ¿o sí? ¿Acaso entra con su misma enfermera de piso? Ese es el problema. En la puerta de sala de operaciones. Usted es el paciente si está consciente. Si no, verificar la historia, mirar y poner un checklist. Donaldson dice, yo no iría a un hospital donde no hay checklist. Claro, porque me pueden sacar la muela equivocada. Acá nos hace, a la población dicen, pero estos son, ¿cómo le amputaron la pierna equivocada? Obvio que sí. ¿El cirujano dónde está esperando? Adentro. Ya está cambiado, el paciente está ahí, ya lo han anestesiado, lo que sea. Por lo tanto, ¿él conoce al paciente? No lo conoce. ¿Lo va a ver? No lo va a ver, porque de repente está totalmente tapado. Entonces, ¿cómo va a saber que es esa pierna? Porque de repente las dos piernas están mal.
pero resulta que la otra todavía es recuperable. Entonces, ese tipo de errores han disminuido, con el checklist, han disminuido en un 33%. Dice, si la lista se usara de forma efectiva en todo el mundo, podrían evitarse cada año 500.000 muertes. Francamente, si fuera a ser sometido a una operación mañana, no iría a un hospital que no usara la lista porque no lo consideraría seguro. La siguiente. Dice, los riesgos han variado. O sea, estamos peor que antes, porque antes nosotros nos pinchábamos con un paciente que solo tenía VIH, pero resulta que ahora nosotros, en el consultorio, el paciente con VIH ya está con carga viral indetectable, sumamente controlado, bien, pero viene por gonorrea, viene por sífilis, viene con nuevas enfermedades de transmisión sexual y casi todos con papilomavirus humano, dependiendo de la opción sexual. Sí, Herbert, sí, no hay problema. Ok, si es que, por ejemplo, tiene, dependiendo de la opción sexual, se ha visto que el 90% de los receptivos anales, los pacientes homosexuales, tienen papilomavirus. Entonces, si yo me pincho, antes no se conocía el SIDA. ¿Qué enfermedades no vendrán para adelante? Entonces, no me puedo pinchar, no me puedo dar el lujo de pincharme. Entonces, los pacientes son más difíciles, las patologías más complicadas, el aumento de pacientes inmunocomprometidos, la resistencia antimicrobiana. ¿Quién te dice que me puedo pinchar y puedo tener un germen multiresistente? Resistente a carbapenemasas, a todo, ya no voy a poder tener tratamiento. Entonces, hay que verlo desde esa óptica. Las superinfecciones micóticas y virales, el aumento de los procedimientos invasivos y también el punto de vista del consumidor, porque ahora, si yo voy a mi seguro y le digo, en otros países, me he pinchado, pero resulta que el seguro lo que va a hacer que es auditar el caso. Si yo estaba violando las normas de bioseguridad, el seguro no me va a cubrir. Es más, en Europa, si hay un accidente cortopunzante, le dan todo inmediatamente, auditan el caso, y si la persona estaba violando las normas de bioseguridad, es motivo hasta de despido laboral. Ojo, entonces estamos viviendo en un entorno diferente ahora, la siguiente, donde nuestra responsabilidad también. ¿Cuáles son los desafíos? Necesitamos expertos en epidemiología hospitalaria, epidemiología intervencionista, enfermedades infecciosas emergentes que se transmiten igual por accidente cortopunzante. Y una cosa bien importante, cuando yo escucho hablar a alguien, yo digo, bueno, ¿es empírico lo que está diciendo? ¿O es una literatura médica basada en evidencias, ética, libres de coerción? O sea, porque de repente yo quiero que entren las máscaras de la marca tal, y he recibido, ahora que está tan en moda Odebrecht, no he recibido los millones de Odebrecht, pero me han dado un sueldito. Entonces, de repente yo estoy recomendando algo que no sirve. Eso tenemos que ver. La siguiente. Porque algunas veces, ¿por qué cuando uno se pone los guantes se le quedan los dedos? A mí se me rompió un día examinando una sífilis, un secundarismo sifilítico con lesiones en piel, donde el contagio de sífilis es por piel, porque los treponemas están en las lesiones dérmicas. Entonces, uno dice, ¿por qué? Probablemente. ¿Cuál es la alianza? Reducir el número de enfermedades, traumatismos y defunciones que sufren los pacientes al recibir la atención sanitaria. Vamos, la siguiente, gracias. Yo participé en esta reunión en el 2004 y se firmó una alianza mundial para seguridad del paciente, pero a mí me entristeció mucho cuando leyeron esto y cuando fue una de las partes en el que tuvimos que firmar, fue una alianza a nivel mundial. Y ahí era, la situación es mucho más grave en países en desarrollo, donde millones de niños y adultos sufren problemas crónicos de salud o discapacidades que hubieran podido evitarse. Cuando no mueren por culpa de errores médicos, transfusiones de sangre sin garantías, medicamentos falsificados o de calidad inferior a la norma y sobre todo prácticas inseguras realizadas en condiciones de trabajo precarias. Algunas veces yo me pongo a pensar, ya nosotros estamos atendiendo a un paciente en las mejores condiciones. Y lo otro, el paciente merece que se le
atienda en las mejores condiciones, pero nosotros también merecemos que nos traten bien, pero nosotros muchas veces miramos que el trabajo nuestro es de precariedad, porque hacemos lo que podemos. Eso nos vuelve un poco héroes, pero no sirve mucho para los accidentes cortopunzantes. La siguiente. Y solamente dice que hay que recordar, en Ámsterdam en el 2004 decían, hay que recordar nada más el lema, primum non nocere, ante todo no hacer daño, que lo dijo Hipócrates. La siguiente. Y yo les quería comentar esto. Siempre nosotros estamos en paradigmas. Cuando yo cuento a las personas que han venido a la charla y que no se están durmiendo, porque los que se duermen ya no les cuento, entonces 1, 2, 3, 4, 5, voy contando. Y yo digo, se ha puesto, no es que sea yo, o sea, a mí me encanta dar la charla a 2. Yo cuando vine, Gatsby me dijo, yo estaba feliz porque habían 2. Basta con 2, con 1. Porque los japoneses tienen esta curva de Gauss para los trabajos. ¿Qué cosa hacen? Ellos dicen, a ver, si nosotros hay carteles en todo lado, supongamos que les interesa, ¿cuántos trabajadores somos? ¿3.000? ¿3.500? 3.600. Entonces, de los 3.600, ¿cuántos marcan en el marcador? 2.700. Ya, miraron, pero ¿por qué no están los 2.200? Y si mi charla no les gusta, se van, listo. Pero bien, porque no en las instituciones hay que ser realistas y hay que manejar esto para no deprimirse. Miren, solamente 2% de las instituciones son innovadores. A esos que tú agarras y le tienes que decir, oye, se te escapa porque tiene ideas, empieza a producir, y bien. 13% son adaptadores tempranos. O sea, esos que le dices, y un estímulo, y empiezan a hacer. Oye, ¿por qué no hacemos tal cosa, la guía? ¿Por qué no? Entonces, 13%. Y cuando uno cuenta cuántos están acá, de 1.000, por ejemplo, que deberían estar, ¿será 2%? ¿1%? Es lo único necesario para un hospital. Eso dicen los japoneses. Porque ustedes van a ser agentes de cambio. Entonces, la mayoría temprana son 35%. Esos que están mejor en su escritorio, sentados y dicen, no me muevas No, eso no lo hago yo, no, en la charla no. Yo hago lo que tengo que hacer en el trabajo y nada más. ¿Listo? Pero hay una mayoría tardía que es la que no hace ni siquiera lo que tiene que hacer. Pero los más peligrosos para los japoneses son este 15% que son los tradicionalistas. ¿Quiénes son? Los que dicen, no, yo no lo hago si el hospital no me da. Todos se oponen. ¿Saben qué hacen los japoneses? Les compran el cese. Te voy a dar más. Esto es el modelo de las empresas japonesas. Lo saqué del Nature. Te voy a dar más, pero vete. ¿Por qué? El tenerlos dentro de las instituciones hace que estos empiecen a horadar a la mayoría temprana y a la mayoría tardía. Sin molestarlo, se va. Pero lo que es más grave es que ese 15% tiene características espectaculares. Les encanta la chismosería. Les encanta, y eso lo dicen los japoneses. Se dedican a murmurar, a horadar la institucionalidad, porque tienen tiempo. ¿No ves que los mayoría temprana, los adaptadores tempranos y los innovadores lo reemplazan? Porque no le digas a él porque no lo va a hacer, no le digas a ella porque no lo va a hacer. Entonces otro le hace el trabajo. Entonces es mejor para los japoneses comprarles eso. Y estas personas tienen otra característica, que tienen paradigmas. Esto no funciona. O sea, ¿cómo van a hablar de que tengamos accidente cortopunzante? Cero. Cero.
Ese es mi reto. O sea, yo siempre a Gasby le digo, ni siquiera deberíamos estar hablando de charla, nada, porque no debería haber. Este es un hospital que no debería tener accidente con convulsión. Entonces, ellos tienen otra característica, que tienen los paradigmas y dicen, no, eso no funciona. ¿Cómo va a decir que lleguemos a cero? ¿Cómo vamos a utilizar los dispositivos sin aguja? No, nunca se ha hecho, eso no funciona. Eso se llaman los paradigmas. La siguiente, el paradigma no es malo, pero cuando te tiene, que no vas a cambiar, un paradigma te dice cómo jugar de acuerdo a las reglas. Pero cuando hay un nuevo juego, tienes que jugar el nuevo juego, no te puedes quedar jugando el anterior. La siguiente. Y les quiero mostrar cuáles son los paradigmas. Un astrónomo en 1902, Simon Newcomb, decía, el vuelo de máquinas más pesadas que el aire es impráctico e insignificante, sino absolutamente imposible. Y ahora los cielos parecen mercado, el centro de Lima, ¿dónde hay más tráfico? La Molina, ¿no? Se dan cuenta. El paradigma de él era, no puede haber, pues, avión. La siguiente. No hay probabilidad de que el hombre pueda alguna vez utilizar el poder del átomo. El premio Nobel de Física en 1920, Robert Millikan, lo dijo. ¿Y ustedes qué opinan ahora del átomo? Increíble. O sea, para él no se puede utilizar. La siguiente. Harry Warner, de la Warner Brothers Pictures, en 1927 decía, ¿quién diablos quiere escuchar a los actores hablar? Cuando le dijeron, oye, ¿qué? ¿Pero por qué no hacen hablar de alguna manera? Él dijo, no, porque está suficiente con cine mudo. Imagínense que veamos el Oscar, yo vi la ceremonia de Oscar espectacular. Imagínense que lo veamos en mudo, ¿no? Pero era su paradigma. La siguiente. Thomas Watson, presidente de la IBM, en 1943 dijo, considero que existe un mercado mundial como para 5 computadoras. ¿Y dónde están las 5 computadoras ahora? En una casa, en una oficina hay 50 computadoras. Ese es el paradigma. El problema es que yo me sigo quedando con el paradigma. Si yo no logro cambiar a jugar otro juego, y eso se trata la bioseguridad en el hospital, de eso. La siguiente. Albert Einstein decía, la peor locura que he observado en el mundo es querer cambiar algo haciendo lo mismo. Solamente me voy a tomar unos minutitos más para hablar el final, la siguiente. ¿Qué hacemos los empleados y qué hacen nuestros empleados? ¿Cuáles son las actividades que pueden causar lesiones? Manipular agujas que se deben desarmar o tocar después de usarlas, desechar agujas que sean adheridas a sondas, utilizar agujas en los cuidados de los pacientes, volver a taparla, usar en equipos de vidrio, todavía lo usan. La siguiente. No eliminar debidamente las agujas usadas. Ustedes han visto que hay empleados de limpieza que yo he visto muchísimo. El año pasado he visto varios. Que yo los mando a su seguro. Porque estaban cogiendo de residuo común y les pinchó una aguja. Miren la poca responsabilidad que tenemos hasta de reciclar. Ya, no recicles, no me pongas los 5 colores, no recicles. Oye, pero por favor, en la bolsa negra no puedes poner una aguja usada. Entonces, y encima, una de las mamás de 3 hijos hizo hepatitis B porque no tenía vacuna. Es que es la informalidad también. La precariedad en el trabajo es en todo, porque a ellos los tienen como service, creo que los tienen probando algún tiempo, entonces no hay protección. No tener estaciones de trabajo apropiadas para realizar procedimientos. A ver, ¿ustedes creen que debería sacarse la muestra en las camas de los pacientes? ¿Qué creen? Por personal de la verdad, dice que solo el 30% del muestreo debería ser en la cama del paciente, en pacientes que no se mueven, pero el resto tiene que uno tener dispositivos, lugares especiales donde va a sacar la muestra. En silencio, solo la persona que manipula, al lado
para desechar los objetos contaminados. A mí me parece que no es difícil lograr, aunque sea, se trabaja con Drive o no sé. Pues. Trabajar con rapidez es una actividad que es terriblemente dañina. Entrar en contacto accidental con una aguja, un objeto o con otra persona cuando uno de los dos sostiene uno de los objetos, o sea, es como, tápame la jeringa, pínchame, pues se pincha uno, se pincha el otro, porque la aguja se puede doblar para el otro lado. La siguiente. ¿Qué cosa hacer los empleadores? Establecer un programa de control de patógenos transmitidos por la sangre que cumpla con todos los requisitos de los estándares internacionales para el control, eliminar el uso de dispositivos con agujas si existen alternativas más seguras y eficaces. La siguiente. Los empleadores proporcionar dispositivos que contengan mecanismos de seguridad, proveer a los trabajadores recipientes por objetos cortopunzantes, investigar todas las lesiones relacionadas y realizar evaluaciones médicas después de la exposición. La siguiente. Los empleados, Gasby, ¿estoy en hora? Allá. Los empleados deben evitar usar agujas si existen alternativas seguras, no tapar o doblar las agujas, colocar rápidamente dentro de los recipientes y planear el manejo y el desecho seguro de las agujas. Esa es nuestra responsabilidad. Esa no es responsabilidad de los empleadores, es la responsabilidad de nosotros. La siguiente. Almacenar los recipientes de objetos fuera del alcance de personas que no necesitan tener acceso, asegurar los recipientes y para que cuando lo lleven, porque ustedes ven que algunas veces ya veo menos, pero están llevando y están dejando sangre cuando están jalando una bolsa. Entonces ya no se ve mucho. Seguir todo el tiempo las prácticas estándares de precaución y participar en los programas de capacitación. O sea, yo en eso antes decía, yo no soy, los programas no funcionan cuando uno es punitivo. Mentira. Tampoco es castigar. En el hemisferio norte lo tienen clarísimo. Si es que tú te pinchas, te dan todo, pero auditan el caso. Y si tú estabas violando todas las normas de bioseguridad, sin guantes, doblaste la aguja, eso es proceso administrativo, motivo hasta de despido laboral. Entonces, esas cosas son la responsabilidad del empleado, de nosotros. La siguiente. Y el programa de capacitación es importantísimo, pues. Porque, ¿qué va a pasar? Muchos de nosotros ya sabemos lo de los accidentes cortopunzantes. Y lo que llama la atención es que hay un montón de personas acá que son de las áreas administrativas, cuando los asistenciales deberían estar acá. Los empleados deben ayudar a su empleador a seleccionar y evaluar dispositivos con mecanismos de seguridad, utilizar los dispositivos, notificar inmediatamente cualquier pinchazo o objeto. La siguiente. Si usted ha sufrido un pinchazo, voy a saltar esto porque Gatsby nos va a dar toda la directiva nueva y nos va a dar muy buenas noticias. Ya fue aprobada, ¿no? Sí, hay una directiva espectacular. La siguiente. La jerarquía, solamente voy a mencionar jerarquías, del más al menos efectivo. Miren, ¿eh? Esto es medicina basada en evidencia purita. ¿Qué cosa es lo que más sirve en esto de bioseguridad? Eliminar el riesgo, remueva los objetos cortopunzantes, agujas, jeringas, otros ejemplos innecesarios tales como venoclisis sin agujas, o sea, grapas, todo. La siguiente. Estamos del más al menos, miren. Entonces, primero, elimine el riesgo. Por evidencia científica, el mejor. Segundo, controles de ingeniería, agujas retráctiles que se cubren o pierden su filo inmediatamente después de usarse. Tercero, la siguiente. Controles administrativos, políticas orientadas a limitar la exposición, con recursos que muestren compromiso con la seguridad del trabajador de salud, del personal de salud. El comité de prevención contra los pinchazos, el retiro de todos los dispositivos, tener un plan de control de la exposición, entrenamiento consistente relacionado al uso de dispositivos seguros. La siguiente. Ya vamos
del más al menos. Todos son efectivos, pero el más sería eliminar el riesgo. Después ingeniería, después administrativo. Control sobre las prácticas de trabajo, no reencapuchar la aguja, colocar los recipientes a la vista, al alcance del personal, y retirarlos antes que se llenen completamente, porque si las agujas están ya siendo expulsadas, vomitadas por el frasco, pues una práctica totalmente insegura. La siguiente. Y el equipo de protección personal es el menos efectivo dentro de todos los efectivos, ¿ah? O sea, muchas veces de repente yo puedo hacerlo hasta sin guantes. Por ejemplo, en África, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un hospital hace algún tiempo. Hay lugares donde son como especies de fundaciones, ONGs, de europeos, de norteamericanos que están ahí. Muchas de las enfermeras muestrean sin guantes, pero tienen todo lo demás, el equipo de ingeniería. Ellos están, dice, cada 3 días en el último CROI de infectología que ha habido,